Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Estamos en la lección número 11 de esta serie titulada El amor de Dios y su justicia. Les invito a participar entonces de este estudio con alegría de poder encontrarnos con nuestro Dios. Vamos entonces a estudiar la lección que lleva por título ¿Qué más pude hacer? ¿No? Y en esta oportunidad quiero invitarlos para que puedan participar también de las preguntas de Kahoot, 5 preguntas claves para consolidar el aprendizaje de la lección de la escuela sabática. Entonces, ustedes pueden entrar a través del QR o por la descripción de este video y entonces responder 5 preguntas y también puede usarlas en la lección de la escuela sabática si es usted un maestro o si es director de escuela sabática en la pantalla de su iglesia. Una vez más, bienvenidos y a todos aquellos que nos escriben también un cordial saludo, porque es un privilegio para nosotros entrar en contacto con ustedes. Vamos a empezar entonces el estudio de esta semana con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la alegría, por la oportunidad de estudiar tu palabra en esta hora. Pedimos, Señor, tu dirección, que nos guíes para comprender cada vez mejor tu palabra y conocerte mejor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces empezamos con el estudio de la lección de la escuela sabática y también, una vez más, extendemos nuestra bienvenida a todos aquellos que están conectados con nosotros y los invitamos a suscribirse en este canal y darle también un like para que pueda llegar a muchas más personas esta programación. Bueno, vamos entonces de esta manera adelante con el estudio de esta semana. Bueno, ¿qué más pude hacer? Esa es la pregunta que está en la lección de la escuela sabática, ¿verdad? Entonces vamos a ir al motiva y vamos a tomar como punto de partida la parábola que se estudia. Hay dos grandes parábolas, una en Isaías, otra en el Nuevo Testamento, donde se habla acerca de la viña. Entonces, como curiosidad, entré al internet para ver cuáles son, digamos, los pasos necesarios que un agricultor tiene que dar para poder tener una buena cosecha de uvas. Y entonces quiero compartirles algunas cosas que encontré sobre este tema de la cosecha de las uvas. Bueno, en primer lugar, para que pueda haber una excelente cosecha, un agricultor que cultiva uvas tiene que buscar cuál es la variedad de uva que va a sembrar. Y cada una de estas variedades tiene sus propias especificaciones. Entonces, por ejemplo, en el Perú tenemos uva Italia, ¿no? La uva Borgoña, hay otras variedades seguramente en cada país, y yo no puedo determinarlas, seguramente se conocen con otros nombres, pero lo primero que se tiene que hacer es seleccionar el tipo de uva. No sé si a ti te parece rica la uva, de mi parte me parece una de las frutas más ricas que hay. Y siempre es una fiesta cuando en casa nosotros podemos compartir, comer unas ricas uvas. Luego, otro punto importante que se tiene que tener en cuenta es un análisis del suelo. Hay que verificar si el suelo está de alguna manera en su punto exacto, ¿no? No todo suelo puede dar buenas uvas, se tiene que analizar el suelo, el pH del suelo, y este es un paso muy importante para que una persona pueda tener una buena cosecha. Los grandes agricultores, aquellos que son hasta exportadores de estas uvas, analizan con mucho detalle el suelo porque desean tener una excelente cosecha. Otro punto importante que se debe tener en cuenta cuando uno está sembrando uvas y quiere tener una buena cosecha es la preparación de la tierra. Tiene que prepararse la tierra con mucho cuidado, ¿no? Para que se pueda colocar la semilla, y las extensiones son vastas, ¿no? Los viñedos a veces son enormes para que la uva pueda crecer de manera adecuada. Así que tiene que tenerse en cuenta la preparación de la tierra. De repente estoy en este momento comunicándome también con alguien, está asistiendo al programa, alguien que conoce este asunto de la plantación de las uvas, de los viñedos. Bueno, esto es lo que yo encontré en internet. Si hay algo que esté equivocado, entonces le tendría que remitirme a la página de internet donde saqué esta información. Bueno, otra cosa que se tiene que tener en cuenta es el riego. Y el riego varía
de especie de uva, de variedad de uva, hasta otra variedad de uva. Hay algunas que necesitan un poquito más, otras un poquito menos. Hay otras en las que prácticamente es poca agua la que se requiere. Entonces el riego es algo que tener en cuenta si uno quiere tener una buena variedad de uvas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la fertilización, ¿no?, del suelo, un abono adecuado, el nivel adecuado de nitrógeno también es importante para poder tener una buena cosecha. Un agricultor que quiere tener una buena cosecha de uvas está al tanto de la fertilización y el tipo de fertilizante que requiere la variedad de uvas que está sembrando. Otro detalle que tener en cuenta es el control de las plagas. Hay enfermedades que son propias de la uva y un agricultor tiene que estar atento cada día para ver si alguna de estas plagas puede llegar a su viñedo y prevenir también y curar en el momento exacto, porque de lo contrario puede afectar completamente su sembrío y no tendría una excelente cosecha. Así que hay que tener también cuidado con el control de las plagas. Otro tema importante es que hay que podar, hay que cortar para que los nutrientes vayan directamente hacia el fruto que está creciendo en este momento. Es necesario podar, es necesario cortar cuidadosamente, sin afectar, por supuesto, la fruta que se está cultivando en aquel momento. La poda es un momento importante, de acuerdo a esta información que encontré en Internet. Por otro lado, también hay que saber el manejo de la cosecha. Hay un momento exacto para cosechar, ni antes ni después. Si uno cosecha demasiado antes, por supuesto, va a estar demasiado verde. Y si no, se le puede pasar y está demasiado madura esa uva. Así que hay ciertos conocimientos que son conocimientos incluso ancestrales que se han recogido para un buen cultivo de la uva. Otra cosa importante que se tiene que hacer es el monitoreo del clima. Hay que estar a tanto del clima. El clima puede afectar la cosecha de la uva, así que en algunos casos puede incluso dañar por completo una cosecha, así que hay que estar mirando el clima para el cultivo, ¿no? Bueno, en la palabra de Dios, mis hermanos, en el libro de Isaías se habla acerca de el viñedo como un símbolo del pueblo de Dios. Y dice lo siguiente, que Dios cuidó como un buen agricultor, ¿no? Como un buen viñador. Él cuidó de cada detalle, me imagino, del análisis del suelo, de escoger la variedad, de la fertilización, de la poda, cada uno de esos detalles. El Señor dice, yo estuve con mi viñedo y cuidé de cada uno de estos detalles, ¿no? Y sin embargo, ¿cuál fue su gran frustración, su gran chasco? Que después de haber trabajado tan profundamente, tan diligentemente en sus uvas, haberle dedicado tanto tiempo, tristemente, dice él, le salieron uvas amargas, uvas silvestres, uvas que no tenían buen sabor. ¿Qué más podía hacer? Dice el Señor. Había hecho todo y sin embargo no salieron las uvas tal como yo pensé que tenían que salir. El Señor Jesús también da una parábola, que la vamos a ver en esta oportunidad, la parábola de los labradores malvados, que también tiene que ver con un viñedo. Así que estamos atentos, porque se viene un estudio tremendo de la palabra de Dios en esta oportunidad. Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús da testimonio de la verdad. Él vino para esto. Él hizo todo para nuestra salvación. Él trajo la verdad y Él es la verdad encarnada. ¿Qué más podía hacer para nuestra salvación? Así como en la parábola de la viña en el Antiguo Testamento. Ese viñador había hecho todo y sin embargo el fruto no le salió como tendría que haber salido. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, vivió entre nosotros, enseñó, dedicó una vida completa para el bienestar de la humanidad, murió. ¿Qué más faltaba? ¿Qué más le faltaba hacer?
Él hizo todo lo que tenía que hacer para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna, mi querido hermano. Vamos entonces a la parte de la explora en el estudio de nuestra lección de la escuela sabática. En esta oportunidad tenemos una visión panorámica acerca de la lección de la escuela sabática. Vamos a empezar por esta primera parte que titula Cristo el Vencedor. Y vamos a buscar en los textos bíblicos cómo el Señor es presentado como un vencedor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Veamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La declaración bíblica nos presenta que Satanás es aquel que engaña al mundo entero. Si hay algo que distingue a Satanás, es que él es el engañador, que él usa la mentira, que él usa la falsedad, él es el campeón del engaño. De manera que el Señor Jesucristo tuvo una victoria porque el autor del engaño y el gran engañador, el que engaña al mundo entero, fue arrojado hacia la tierra. Así que la verdad tuvo una gran victoria sobre el engaño en el cielo. Ahora Satanás en la tierra engaña al mundo entero. Y miren ustedes lo que la palabra de Dios nos presenta acerca de la obra de Satanás. Zacarías capítulo 3, versículo 1. ¿Quién es este Satanás? Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí encontramos, mis hermanos, una declaración tremenda, porque ahí se presenta al sacerdote Josué y también se presenta al ángel de Jehová, y ahí al lado está Satanás, haciendo aquello que es lo que mejor sabe hacer, acusar, acusar al pecador, acusar al ser humano, lo acusa, ¿no? Tristemente, mis queridos hermanos, cuando Satanás nos acusa a nosotros, pecadores, él dice la verdad, porque nosotros somos pecadores. Nos acusa de ser pecadores y él tiene razón. Satanás nos acusa de ser orgullosos, acusa al pecador de ser egoísta y es egoísta. Lo acusa de ser adúltero y él sabe porque tiene razones para decir que alguien es adúltero. Lo acusa de ser asesino, homicida y exactamente sabe y todo lo que implica lo que es el homicidio. Así que en relación con las acusaciones contra nosotros, Satanás dice la verdad. Tristemente, él tiene razón en sus acusaciones contra los seres humanos. En lo que engaña al mundo entero es en relación con sus acusaciones contra el gran Dios del cielo. Porque él acusa a Dios de ser arbitrario y Dios no es arbitrario. Él acusa a Dios de tener mandamientos que no se pueden cumplir y Jesucristo mostró en esta tierra que sus mandamientos pueden cumplirse y nos invita para nosotros cumplir sus mandamientos. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. De esa manera está destruyendo esa mentira de Satanás. Así que las acusaciones de Satanás contra Dios son todas mentiras. Las acusaciones de Satanás contra nosotros son todas verdad. Nosotros somos pecadores. Gracias porque aparece el Señor Jesucristo para que con su vida perfecta me cubra y me diga de esta manera, delante de la acusación de Satanás, sí, Satanás, tienes razón, él es un egoísta, él es un pecador, él es un mentiroso, tienes razón, pero yo morí y yo pagué la culpa de ese pecado. Ahora a él yo lo declaro justo por mi vida justa, porque yo morí pagando la culpa de su pecado. Esa es, mi querido hermano, la situación del creyente. Todas las acusaciones de Satanás son verdaderas, pero para esto apareció el Señor Jesucristo, para justificarnos por la fe. Por la fe tú puedes obtener esa justificación. En el mundo no hay nadie que sea justo, pero en el mundo todos aquellos que aceptan a Jesucristo son justificados. No hay justos en el mundo, hay justificados. Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de Job, diciendo que era un hombre justo, en realidad lo que está diciendo no es que era justo en sí mismo,
porque todos los hombres pecaron. Está diciendo que era justo porque había sido declarado justo por el Señor Jesucristo, por el sacrificio que él había hecho del Cordero, porque así estaba visualizando a Jesús. Así que todo hombre como Job, que aparece como justo en la Biblia, en realidad no es justo de manera inherente, sino que es justificado. Jesucristo lo ha declarado justo y eso es una preciosa verdad de la Biblia, que tú y yo somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Hablemos más acerca de este enemigo de Dios que es Satanás. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Está hablando acerca del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Jesucristo, porque mientras Jesucristo es la verdad, Él es la mentira. Mientras Jesucristo es amor, Él es odio, Él es rebelión, Él es egoísmo, Él es orgullo. No tiene nada que ver, efectivamente, y Jesucristo declara esto, este príncipe de este mundo no tiene nada que ver conmigo. Tristemente, mis hermanos, nosotros nacemos en una situación de esclavitud respecto de Satanás el diablo, porque nacemos como pecadores. Pero para esto aparece el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Juan 18:37 nos habla acerca del contraste. El príncipe de este mundo es mentiroso. El príncipe de este mundo acusa de falsedades al gran Dios del cielo. Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Para dar testimonio de la verdad. ¿Por qué era necesario que se dé testimonio de la verdad? Porque este mundo estaba en manos del Señor de la mentira, del Señor del engaño. Este mundo estaba en manos del príncipe de este mundo, del príncipe de la maldad, del engaño. Y entonces Jesucristo viene para dar testimonio de la verdad, para iluminar la oscuridad de este mundo con la luz de la verdad. Y cuando tú reconoces la verdad, mi querido hermano, quiere decir que oyes la voz de Jesucristo. Si reconoces la verdad y oyes la voz de Jesucristo, entonces estás aceptando el testimonio de Cristo, porque Él vino para dar testimonio de la verdad. Qué solemne y preciosa verdad que encontramos en la palabra de Dios. En última instancia, e independientemente de lo que haga, Satanás ya es un enemigo derrotado. En vista de ello, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, momento a momento, la victoria lograda por Cristo en nuestro favor y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. Satanás es un enemigo derrotado. No importa qué es lo que quiera hacer, ya está derrotado. Vamos a volver a un ejemplo que dimos en semanas anteriores. Imagina una gran partida de ajedrez. Cuando se juega el ajedrez, ¿no? Hay un momento en el que un jugador puede anticipar su victoria y puedes saber que de todas maneras, haga lo que haga el otro contrincante, él ha ganado. Y de la misma manera, ¿no? Un jugador de ajedrez de esos profesionales de experiencia, un buen jugador de ajedrez puede anticipar que ha sido derrotado. Que haga lo que haga, ya no hay manera de revertir esa derrota inexorable. Ha sido derrotado, ¿no? Pero puede ser que uno no sepa el juego y esté jugando pensando que puede hacer algo y aquel que sabe el juego dice, él ya ha sido derrotado. Bueno, Satanás es un enemigo derrotado, es un ajedrecista que quiere forzosamente, a pesar que ya tiene jaque mate en 10 jugadas y sabe que tiene jaque mate en 10 jugadas, él quiere que se coman los peones, ¿no? Él quiere que se coman las torres, él quiere que haya la destrucción completa, ¿no? A pesar que ya su derrota es completa. Por eso es que el Señor Jesucristo te invita para que seas victorioso, mi querido hermano, al lado de Jesús. Esa es la invitación que recibimos. El que es justo y testifica. Vamos a ver qué es lo que la lección de este día nos habla acerca de la justicia. ¿Quién es el que es justo? ¿Y quién es el que justifica? Solamente aquel que es justo, realmente justo, puede justificar.
Y Jesucristo es el único realmente justo y Él es el único que puede justificar. No es tu propia conciencia moral la que te puede justificar. No, no es la opinión de las personas o no es la declaración que hayan hecho de ti como un buen ciudadano o no son las medallas que puedas conquistar en el mundo las que te justifican, ¿no? En la vida espiritual, el único que puede justificarte es el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo viene y por medio de su muerte destruye al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? El apóstol Pablo en Hebreos dice al diablo. El diablo tiene el imperio de la muerte, pero Jesucristo vive una vida perfecta y muere la muerte que tú y yo debíamos morir y nos regala la vida. De esta manera, Él vence al que tiene el imperio de la muerte. Satanás, teniendo el imperio de la muerte, ¿m? tenía de esta manera una finalidad absoluta para cada ser humano, la muerte. Todo ser humano moría, era indefectible, pecaba, moría. Nacíamos pecadores, no había más esperanza, no había libertad de elegir el bien. Simplemente nacíamos como pecadores a morir. Y Satanás feliz porque todo el mundo a morir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, solamente la muerte. Pero viene Jesús y muere y resucita, vence a Satanás y de esta manera él destruye el imperio de la muerte. Y ahora Él da la vida eterna a todo aquel que en Él cree. Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué preciosa noticia la de un Salvador que vino a este mundo para morir por ti y por mí. No merecía morir, no merecía recibir el castigo, no merecía recibir escupitajos como fue que recibió. Nada de eso merecía el Señor Jesús. Lo que Jesús hizo fue recibir aquello que tú merecías recibir para que tú puedas ser tratado como Él merecía ser tratado. Él merecía la vida porque fue victorioso y no pecó, pero era la vida que Él ganó, te la entrega, la vida eterna en Cristo Jesús. Cristo murió por nosotros. Y es por eso que allí se encuentra la raíz de la victoria. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Quiénes son los que han vencido? Los hijos de Dios. El pueblo de Dios ha vencido. Pero mira cómo dice, no han vencido porque tienen muchos caballos, no han vencido porque tienen muchas carretas, no han vencido porque tienen una buena estrategia o porque son muy fuertes. El secreto de la victoria del cristiano no está dentro de él. El secreto de la victoria es externa, es un auxilio externo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es decir, el secreto de la victoria se encuentra en el Señor Jesucristo. Un ser humano es declarado justo no por su mérito, sino por el mérito de alguien exterior a él. Y viene Jesús y te dice, te declaro justo porque has creído en mí. Y te declaro perdonado aun cuando no merezcas ser perdonado. Ningún mérito hay en ti, solamente porque confiaste en mí, por eso te declaro justo y te declaro perdonado. Qué noticia maravillosa. Mira, Génesis capítulo 3 versículo 15 nos trae el origen de la historia. Porque Génesis capítulo 3 15 Dios le dirige palabras de reprensión a la serpiente. Las palabras de reprensión son a Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron, se volvieron amigos de Satanás, pero fue una amistad forzosa, fue una amistad esclavizadora, no una amistad libre.
porque Adán y Eva no podían liberarse de esa amistad. Vivían en esclavitud, sumisos por completo en relación con Satanás, porque le entregaron su voluntad a Satanás. Por sí mismos no podían salir de esa situación de amistad forzosa. Pero entonces viene Dios y les dice a Adán y Eva y le dice a la serpiente, le dice, y pondré serpiente, ten en cuenta serpiente lo siguiente, Satanás, ten en cuenta, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí la mujer representa a la raza humana. Y entonces el Señor le está diciendo, serpiente, no creas que la sumisión de la raza humana será para siempre. No creas que la esclavitud y la amistad forzosa que tú tienes con ellos será para siempre. Yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Es decir, el ser humano por sí mismo no puede enemistarse de Satanás. Nacemos como con ese cáncer espiritual del pecado y nacemos de esa manera y no podemos librarnos de eso. Nacemos esclavos de Satanás. Pero ahí está la promesa. Y el Señor dice, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer no puede, Adán no puede, pero yo voy a poner enemistad. Su sumisión no será para siempre. Su esclavitud no será para siempre. Yo lo voy a libertar. Esta es la promesa de liberación, ¿no? Y entre tu simiente y la simiente suya. Y aquí está hablando acerca del Señor Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, ¿m? Que es la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, le aplastará la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente le iba a herir en el calcañar. En el momento de la muerte de Jesús, allí fue la herida en el calcañar. Una herida de la cual el Señor venció porque resucitó. La muerte fue una herida en el calcañar para Jesús. La muerte para Jesús no es nada, es apenas una herida en el calcañar, una herida en el talón. Pero en el momento de la cruz, el pie de Jesús terminó sobre la cabeza de la serpiente. Y allí está hablando acerca de un golpe mortal, porque si a la serpiente le aplastas la cabeza, le estás dando un golpe mortal. Puede correr, puede mover la cola todavía como acto reflejo, ¿no? De un lado para otro, pero está muerta, está sin cabeza. Eso es Satanás. Satanás ahora es una serpiente sin cabeza, porque ya Cristo le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. Ahí está dando vueltas y con dando coletazos y con esos coletazos destruyendo lo más posible, pero está sin cabeza. Ese es el enemigo, ese es Satanás. Es una serpiente sin cabeza. Así que la victoria es el Señor Jesucristo. Y esa es la justicia que nosotros recibimos, porque Jesús nos declara justos, porque Él es el vencedor. Salmo 145:17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Este es un versículo impresionante. El Señor Jesucristo es justo en todos sus caminos. Y eso hace que Él sea el único que tiene derecho a declararte justo. Solamente alguien que es verdaderamente justo puede declararte justo. Y Jesús es la justicia personificada. Y Él te declara justo aun cuando todavía en tu interior podrías no sentirte justo, ¿no? Pero por eso es que por la fe tienes que aceptar esa declaración. Jesús te declara justo. Por la fe tienes que decir, gracias Señor Jesucristo. Soy justo porque así lo has declarado. Creo en tu palabra. Soy justo porque así lo has declarado. A veces hay pecados de los cuales nosotros no queremos acordarnos y de los cuales a veces no queremos perdonarnos. Pero aquí el Señor no te da ningún derecho para que tú no te perdones pecados pasados, porque Él dice, yo te he perdonado. Y si dice, yo te he perdonado, entonces ya estás perdonado. Yo te declaro justo, inocente, está diciendo. Entonces ya tienes que creer en la palabra redentora del Señor Jesucristo. La historia de la redención provee abundantes evidencias de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. El Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno, mi querido hermano, y preferible con los medios de que dispone en medio del gran conflicto. Lo que es bueno, con los medios que dispone, el Señor lo va a hacer. Todas las cosas cooperan
juntamente para el bien de los que aman a Dios. Y esto es porque Dios siempre hace lo bueno. Parece que en un momento tu vida está descontrolada. Parece que en un momento no hay esperanza en tu corazón. Parece que las cosas todas están saliendo mal. Recuerda, Dios encamina todas las cosas para bien. Confía en Él. Finalmente, el pecado tiene una fecha de vencimiento. Así que el triunfo de Jesucristo está garantizado. Entonces confía en que Él te llevará de victoria en victoria. Entonces confía en que todas las cosas cooperan juntamente para el bien de los que aman a Dios. Vamos a mis hermanos ahora a la parte del cántico de mi amado. Mira todo lo que hace Jesús y ahora vamos a ir a una parábola que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Isaías capítulo 5, pero vamos a ir desde Isaías capítulo 5, sí. Mira lo que dice. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Eso dice Isaías capítulo 5, versículo 1. Mi amado tiene una viña y está en una ladera fértil, en un lugar de una excelente producción. Es una ladera fértil. Ahora Isaías 1:8 nos dice qué significa esta viña. Mira lo que dice allí. Y queda la hija de Sión como enramada en viña. ¿Ah? ¿Qué significa la viña? La viña es el pueblo de Dios. La viña es Israel. La viña es el pueblo judío, ¿no? En el Antiguo Testamento. Ahora, mira lo que dice el Señor respecto de esa viña. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, es decir, uvas amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Aquí está el ejemplo de la viña, ¿no? Al comienzo de nuestro estudio, hablamos acerca del cuidado que se debe tener para poder cosechar buenas uvas. Las uvas son una de las frutas más apetecidas por el ser humano, ¿no? En todas partes que hay uva, bueno, cuando llega el momento de la cosecha, ¿no? Bueno, aquí se habla acerca de esta viña y el Señor dice que había colocado una torre en medio de ella, había hecho un lagar, no, esperando, había hecho de todo, había preservado el lugar, había dosificado el agua, estaba todo listo y entonces él no se explica cómo habiendo hecho todo, en lugar de tomar la uva en su sabor más sabroso, las uvas son uvas verdes, uvas silvestres, uvas amargas. Imagínate qué tremenda decepción, ¿no? ¿Qué más me faltaba hacer? Yo hice todo, dice el dueño de la viña. Ah, esto, mis hermanos, nos habla acerca de la realidad respecto del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios judío, y también del Nuevo Testamento y de nuestra situación, ¿no? El Señor ha hecho todo para tu salvación. Jesucristo fue enviado. Llegado el cumplimiento del tiempo, llegó Jesucristo nacido de mujer. Jesucristo vive una vida perfecta. Jesucristo vive sirviendo al prójimo. Jesucristo tiene un grupo de discípulos para que compartan el Evangelio. Jesucristo muere, Jesucristo resucita. Es decir, hizo todo, hizo todo. ¿Qué más le falta hacer? ¿Qué más le falta hacer para poder obtener la salvación de sus hijos? Lo ha hecho todo. Sabes, hay una declaración que me gusta mucho de Martín Lutero. Martín Lutero dice lo siguiente: cuando me veo a mí mismo, no entiendo cómo puedo llegar a ser salvo. Pero cuando veo a Jesucristo, no veo cómo yo pueda perderme. Claro, porque uno contempla a Jesús y ya lo hizo todo. Dice, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Dice en Jeremías. Él lo hizo todo. ¿Y cómo es posible que rechacemos? ¿Cómo es posible que demos la espalda, que caminemos en dirección contraria? Ya Él lo ha dado todo. Ese es el mensaje de la Biblia, mi querido hermano.
Dios mismo invita a las personas a juzgar entre Él y su viña. Él plantea la pregunta más importante. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué más pudo hacer? Cuán asombroso es que incluso pida a otros que evalúen lo que hizo. El Señor diciendo, mira, ¿qué más podía hacer? Ya lo hice todo. Está todo. El camino de la salvación, mi querido hermano, está al acceso, está abierto de tal manera que conociendo al Señor Jesucristo y amando a Jesús es imposible que te pierdas. Necesitas caminar día a día con Él y conocerlo. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte, porque también en el Nuevo Testamento encontramos la parábola de la viña, la parábola de Cristo acerca de la viña. Vamos a ver qué es lo que encontramos en esta sección. Jesús les dice a sus discípulos una parábola y también estaban cerca los fariseos. Mateo 21 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó la torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí está añadiendo un detalle, ¿no? En la parábola de Isaías, el dueño de la viña cava un lagar, edifica una torre, cuida, ¿no? Todo eso hace, pero no la deja a unos labradores. En el caso de Jesús, él deja a unos labradores, deja su viña. Los labradores, pues, son los líderes del pueblo judío, ¿no? Los deja ahí. Entonces, ahora, este hombre contrató a unos labradores, arrendó su viñedo y él se fue lejos. Entonces, cuando ya sabía que llegaba el momento de la cosecha, envió a uno de sus siervos para que recibiese sus frutos. O sea, él había hecho una inversión, ahora era lógico que le pudiese redituar, ¿no? La ganancia de esa inversión, esos frutos. Pero estos labradores malvados habían organizado allí, ¿no? Una revuelta para rebelarse contra el dueño de la viña, ¿no? Y entonces ellos, cuando vieron que venían los siervos, miren lo que pasó. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Jesús está hablando acerca del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, pueblo judío, pueblo israelita. Mm, Los profetas son aquellos que fueron enviados. Pero ¿qué hicieron con los profetas? Bueno, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Lo mataron. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Envió otros siervos. Y también estos labradores se habían apoderado de la viña. Esta gente pensaba que la viña era de ellos, ¿m? Pero ellos no entendían que la viña habían recibido por encargo apenas. La habían recibido por arrendamiento y tenían que dar cuentas de la viña. Así que este hombre, el dueño de la viña, dice, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Mis hermanos, Jesús está describiendo exactamente la condición del pueblo judío en aquel tiempo y de los líderes judíos, ¿no? Los labradores son los líderes del pueblo judío, aquellos que tenían que enseñar, aquellos que tenían que guiar, que orientar en la palabra de Dios. Fueron los que tomaron la iniciativa en matar a los profetas. Venían los profetas trayendo mensajes de arrepentimiento y ellos no les hacían caso, ¿no? Porque les encantaba la situación. O sea, la situación que les encantaba es que ellos se adueñaron de la viña y no querían dar cuentas de la viña al dueño de la viña. Ellos la habían tomado como si fuese para ellos. Y el dueño de la viña enviaba unos y otros. Y cada uno de ellos representaba una voz de arrepentimiento. A todos los despreciaron y los rechazaron.
Finalmente este labrador envía a su hijo. Esta es la representación del Señor Jesucristo, ¿no? Y Jesús llega hasta el mundo y el pueblo dice allí a los suyos, la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y es exactamente lo que sucede aquí en esta parábola. Viene el hijo y ahí dice, ahí viene el heredero, vamos a matarlo, ¿no? Nos apoderamos de la viña y ya será totalmente nuestro, porque no va a tener heredero. Así que eran malvados estos labradores. ¿Saben qué? Los fariseos y los líderes que estaban escuchando se dieron cuenta inmediatamente de cuál era la lección, de que estaba hablando acerca de ellos, ¿no? Y entonces tramaron matarlo, o sea que esto los llenó, en lugar de llevarlos al arrepentimiento, su corazón estaba tan duro que los llevó a la decisión de matar al Señor Jesucristo. Pero esto muestra que Jesús sabía exactamente qué estaba pasando en cada momento. Sabía cuáles eran las intenciones de los fariseos. Sabía cuál era el propósito que había en el corazón de aquellos que querían matarlo. Y lo sabía en el momento exacto. En Isaías capítulo 53, versículo 4, se habla acerca de la muerte del Hijo de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es esta descripción que encontramos en Isaías, mi querido hermano, lo que finalmente había sucedido cuando estos labradores malvados toman al heredero, al hijo, y lo matan porque quieren apoderarse de la viña. Entonces, ese es el rechazo que encontramos aquí del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino, nació para dar testimonio de la verdad, pero aquellos que estaban en la oscuridad y que eran cautivos de Satanás, esclavos de la mentira y de la falsedad, rechazaron la luz de la verdad. Estos son aquellos que rechazaron. Ahora, ¿cuál es tu situación, mi querido hermano? ¿Cuál es mi situación? ¿Estaremos rechazando la luz de la verdad o estaremos permitiendo que la luz de la verdad alumbre nuestro corazón? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? A veces pensamos que estas parábolas son apenas historias bonitas. No, estas parábolas son llamados directos a nuestro corazón para que aceptemos la luz de la verdad. Basta, mi querido hermano, de vivir en oscuridad. Basta de vivir en contra de los mandamientos de Dios. Basta de vivir deshonrando a padre y a madre. Basta de vivir colocando otros dioses ajenos delante del Dios verdadero. Basta de vivir en adulterio. Basta de vivir en robos. Basta de vivir en asesinatos, en violencia. Todo eso está en contra de la voluntad de Dios. Ahora Él viene con la luz de la verdad y quiere transformar nuestro corazón para libertarnos de la condición pecaminosa. Pero a veces nos aferramos a esa condición pecaminosa. La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Si Dios hubiese dispuesto una alternativa preferible, no la habría hecho. Es decir, si Dios habría tenido otro camino, lo habría hecho. Pero el camino de la cruz del Calvario era el único por el cual Jesucristo podía salvar a los seres humanos. Alguna vez alguien me preguntó, pastor, pero ¿y por qué no se envió mejor un ángel, no? ¿Por qué tenía que morir Jesús? Tendría que haber sido un ángel que muera, ¿no? ¿Te imaginas tú que muera un ángel? ¿No hubiese sido algo sumamente abusivo de parte del gran Dios del cielo decirle a uno de los ángeles, hey tú mira, sí, 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 tú, el que estás allí, ven aquí, vas a morir en lugar del pecador, ¿no? Un ángel es un ser creado. Un ángel no tiene vida en sí mismo. Un ángel se aferra también al instinto de supervivencia, ¿no? Y seguramente habría hecho la voluntad de Dios porque es un ángel obediente, ¿no? Pero en el corazón de Dios no estaba la idea de que otro pueda asumir la muerte, sino que el propio Señor Jesucristo, la segunda persona de la divinidad, el propio Señor Jesucristo entra y dice, yo voy a ofrecer mi vida. No obligó a que ningún ángel lo haga porque él estaba dispuesto a hacerlo. Cualquier otro sacrificio hubiese sido menor. Cualquier otro sacrificio hubiese significado arbitrariedad, porque otro moría la muerte que tú tenías que morir. Pero el propio Dios dio un paso adelante y dijo, yo mismo voy a entregar mi vida para salvar al pecador.
Ese es el mayor acto de amor, el mayor don del cielo es que el propio Dios, en la persona del Señor Jesucristo, entregue su vida por nosotros. Y esa es la noticia más maravillosa, ¿no? Y ahí viene entonces, mis hermanos, la vindicación del nombre de Dios. ¿Qué significa la vindicación? Bueno, la vindicación ocurre cuando el nombre de alguien ha sido difamado. Entonces, si el nombre de alguien ha sido difamado y se demuestra que es una difamación, que es una mentira, que es un engaño, entonces la revelación de la verdad significa una vindicación para aquella persona. ¿Mm? Aquel que ha sido acusado de asesinato va a un juicio y en el juicio se demuestra que él no es el asesino. Su nombre es vindicado, es limpiado de aquella acusación. Bueno, en el caso de Dios, Satanás ha señalado a Dios y ha señalado su carácter como dignos de ser acusados. Ha colocado una mancha en su carácter, ¿no? Ha intentado manchar su carácter. Pero todo el proceso de salvación, incluyendo la entrega de Jesús en el Calvario, vindica su nombre. Se le acusó de ser un ser arbitrario. La cruz del Calvario nos muestra que es un ser de amor. Se le acusó de ser alguien cuya ley no podía cumplirse. La vida de Cristo demuestra la vindicación de la ley de Dios. Es decir, mis hermanos, la ley de Dios que es expresión del carácter de Dios. En otras palabras, todo el proceso de la salvación incluye no solo la salvación del ser humano, sino también la vindicación del nombre de Dios que había sido acusado. Vamos entonces, miren ustedes algunas palabras en las que se vindica el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Romanos 3, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, Pablo escribe esto después de la muerte de Cristo, porque con la muerte de Cristo no hay ninguna duda en todo el universo que Dios es veraz y que todo hombre pecaminoso es mentiroso. Así que el nombre de Dios y como el portador de la verdad está completamente vindicado. Ahora miren Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Dice este cántico de los redimidos, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese es el canto de los redimidos y es un canto vindicatorio de Dios. ¿Por qué? Porque la acusación de Satanás es que era que Dios no es un Dios justo, es un Dios arbitrario. Que Dios es un Dios que miente, es un Dios falso. Y sin embargo aquí, después de la exhibición de amor en el plan de salvación, los redimidos cantan, Señor, eres justo. Señor, tus caminos son verdaderos. Señor, eres el Rey de los santos. Y no lo cantan por una obligación, lo cantan como la expresión de la gratitud de su corazón, porque han visto que el Señor entregó su propia vida para su salvación, así que es justo, no es irrefutable. El nombre de Dios está completamente vindicado. Mira Apocalipsis capítulo 19, versículos 5 y 6. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis así pequeños como grandes. Esa es la invitación a la adoración. Ahora mira cómo se cumple esta invitación. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Mm? Vamos a imaginar la visión que Juan está contemplando, ¿no? Dice, del trono sale una voz, alaben a nuestro Dios, todos sus siervos, sale del trono. Y entonces dice ahí, entre la gran multitud, esa es la multitud de los redimidos de todas las épocas, la gran multitud como el estruendo de muchas aguas. Cuando estás en el mar y hay estruendo de muchas aguas, casi no se puede hablar, ¿no es verdad?
porque estás ahí escuchando el sonido de las aguas y es tan estruendoso ese sonido que impide la comunicación. Tienes que gritar, ¿no? Si quieres llamar a tu hijo, tienes que gritar porque el sonido de las aguas oculta tu voz y tienes que gritar mucho más alto. Bueno, aquí habla acerca del estruendo de muchas aguas, millones de redimidos que levantan la voz y saben qué es lo que dice. La voz como de grandes truenos. ¿Has escuchado un trueno? Aquí en Lima no hay truenos, ¿no? Pero uno va a la selva o a la sierra o en otros lugares, ahí los truenos son tan terribles que prácticamente no dejan escuchar nada, sino solamente el trueno que está siendo escuchado. Pero la declaración es preciosa. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Estas son palabras preciosas. Querido hermano, hay una música muy famosa, ¿no? Hay una composición larga, una composición musical llamada un oratorio, el oratorio del Mesías, de George Federico Händel, ¿no? De gran músico. Este hombre escribe dentro del oratorio del Mesías un cántico que es el que realmente llama la atención de las personas, ¿no? Es el canto del Aleluya y está basado en estas palabras. O sea, Händel basa en estas palabras su cántico Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, ¿no? En el español, ese canto dice, Dios el omnipotente Yahweh. Esto es el canto. Aleluya, 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 ¿no? Sí, es un canto precioso, ¿no? Es tan precioso que cuando se escuchó por primera vez, la solemnidad que llenó el auditorio hizo que el rey se ponga de pie. Y al ponerse de pie el rey, todo el mundo tenía que ponerse de pie. Así que todos se pusieron de pie y eso quedó establecido como una costumbre, ¿no? Que cada vez que se escucha el aleluya de Händel, la solemnidad de esa interpretación es tan grande que la gente, aún todavía en este tiempo, algunos acostumbran a ponerse de pie cuando se toca el aleluya de Händel, basado en Apocalipsis capítulo 5, versículos capítulo 19, versículos 5 y 10. Si una composición humana puede ser tan solemne, puede llenarnos de, de tanto sentido de fervor, de tanta reverencia como el aleluya de Händel, ¿te imaginas? Cuando el verdadero aleluya sea cantado por los redimidos de todas las edades. El aleluya ya no de Händel, ¿no? Sino el aleluya compuesto como un cántico nuevo que es cantado por los redimidos, mi hermano. Imagínate cuántas voces habrá allí, ¿no? De repente habrán 10, 15 voces diferentes, ¿no? No 4 o 5 como apenas hay, sino voces diferentes, cada quien cantando y llenando una atmósfera de adoración en todo el cielo. Así que debe ser un momento realmente emocionante, ¿no? Finalmente toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todo esto forma parte de la vindicación del carácter de Dios. Así que el nombre del Señor será completamente vindicado. Él lo hizo todo para tu salvación. No le faltó hacer absolutamente nada. Él cerró todos los detalles para que tú seas salvo. Él tomó cada una de las cosas que tenía que hacer y te las ofreció. Ahora solamente queda tu respuesta, mi querido hermano. Vamos a la parte de aplica. Dice, ¿qué tiene de importante el nombre de Dios? ¿Qué implica esto para quienes nos identificamos como cristianos? ¿De qué manera los cristianos han desacreditado a veces el nombre de Cristo? ¿Qué podemos hacer donde vivimos para demostrar a las personas lo que significa seguir a Cristo? Bueno, hay una tremenda cantidad de preguntas aquí, ¿no? Así que vamos brevemente. ¿Qué tiene de importante el nombre de Dios? Bueno, el nombre de Dios refleja el carácter de Dios. Cuando se refiere al nombre, se está refiriendo a una expresión de su carácter. Y si el nombre de Dios es alabado, quiere decir que su carácter es exaltado eh, delante de toda la creación. Así que implica esto que si tú dices que eres hijo de Dios, estás usando el nombre de Dios. ¿Y cómo es que tienes que usar el nombre de Dios? Bueno, tienes que vivir reflejando el carácter de Cristo, reflejando el carácter de Dios. Porque si tú dices que eres cristiano y no reflejas el carácter de Cristo, entonces estás desacreditando el nombre de Cristo.
Así que tenemos que vivir en comunión con el Señor Jesucristo y tener la victoria máxima que es que Jesucristo reproduzca su carácter en nuestra vida. Eso es lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Vamos entonces, mis hermanos, para la parte final, donde está aquí la invitación para que puedan formar parte de las preguntas claves, ¿no? Entren ahora y puedan responder las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Tenemos también aquí las de la semana pasada: Jacqueline, Romina, Juan Vargas, Patricia y Pepe. Son los que destacaron como aquellos que participaron. Los animo a participar también en las preguntas de esta semana. Por otro lado, mis hermanos, estamos invitando para que en nuestro canal puedan ver materiales misioneros, materiales doctrinales y materiales proféticos que creo que van a ser de mucha bendición para aquellos que puedan visualizar. Un saludo especial una vez más para los que nos ven en YouTube y Facebook. Y antes de terminar, mi querido hermano, te animo para que puedas escribir un comentario declarando allí qué es lo más precioso que has aprendido en la lección de esta semana. Escribe allá: lo que más me gustó fue lo siguiente. Entonces puede decir, ¿no?, lo que más me gustó es que Cristo hizo todo para salvar. O puede decir, lo que más me ha gustado es que el Señor me da una oportunidad al invitarme. Lo que más me ha gustado es que el nombre de Dios será plenamente reivindicado. No sé, que cada quien pueda ver qué es lo que más le ha gustado. Vamos a hacer una oración para terminar nuestro estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por el estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu nombre sea vindicado en nuestro corazón y en nuestra vida. Agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. De esta manera, mis hermanos, nos despedimos de este programa y los esperamos la próxima semana. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga.